Muy buenas tardes. Eh, para todos aquellos que no vivieron el periodo de la dictadura chilena o que no han profundizado en la historia, los más jóvenes, eh, traigo este video que encontré en las redes sociales para aquellos que quieren conocer y saber lo que es una dictadura. Para aquellos que están promoviendo también dictaduras o golpes de Estado, debieran conocer efectivamente lo que significa un golpe de Estado y lo que va a significar en el caso eventual que se hiciera un golpe de Estado en Venezuela. Los que están promoviendo el golpe de Estado en Venezuela obviamente tienen sus intereses claramente creados, pero aquellos que desconocen lo que es una dictadura de verdad, ¿no? Yo los invito a reflexionar sobre las consecuencias que puede significar un golpe de Estado en Venezuela y también decir que todos aquellos que no sabiendo, desconociendo la historia, de todas maneras son cómplices en la medida que promueven golpes de Estado. Aquí les traje un video que eh, me parece sumamente interesante para analizar y que nos permita reflexionar si estamos conscientes, sobre todo esta nueva camada de políticos chilenos, que al parecer no entienden o no quieren entender lo que ha significado los golpes de Estado, y sobre todo los golpes de Estado promovidos desde Estados Unidos. Ya tenemos en Chile, ¿cierto? A través de el golpe de Estado iniciado en el 73 por Pinochet y manejado desde Washington a través de la CIA. Que es lo mismo que hoy día está pasando en Venezuela, ¿no? Y será lo mismo que le pasará al pueblo venezolano si es que este golpe de Estado se llega a producir. Exactamente lo mismo, porque las fuerzas que están detrás de este golpe de Estado son las mismas que estuvieron detrás del golpe de Estado en Chile. Son las mismas clases políticas, gente sin escrúpulos, que hará todo lo posible por posesionarse del poder, cueste lo que cueste. Por lo tanto, los invito a analizar este video. Sé que es una historia reciente, pero el fascismo sigue vigente, ¿no? Ya todo el mundo, en todo el mundo, el fascismo está muy fuerte, incluso el nazismo. Así que los invito a analizar este video y a mirar en forma distinta lo que hoy día se está promoviendo. 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas encabezadas por Augusto Pinochet realizaron un golpe de Estado para derrocar al presidente electo Salvador Allende, quien se suicidó ese mismo día mientras las tropas militares ingresaban al Palacio de la Moneda. Esto dio comienzo a un gobierno de facto que se convertiría en uno de los más largos y violentos de América Latina. El régimen militar comandado por Pinochet realizó innumerables y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con un saldo aproximado de 28.200 víctimas de prisión política y tortura, 2.300 muertos y 1.200 desaparecidos. Este macabro ataque contra el pueblo chileno fue orquestado por las Fuerzas Armadas y por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, un organismo de represión pública al cual se ha llamado la Gestapo de Pinochet. La DINA hizo uso de 1.168 centros de detención y tortura alrededor de todo Chile para llevar a cabo los más terribles actos de violencia imaginables. Pero ¿cuáles fueron los centros más escalofriantes creados por la Gestapo de Pinochet? ¿Qué sucedió en ellos y qué es de estos centros en la actualidad? Aquí vamos a rectificar algunas
cifras, ¿no? Que aparecen en este video. En el informe Reddit habla más de una aproximación de 40.000, eh, digamos, personas que fueron violentadas en todos sus derechos en el golpe de Estado, ¿no? Eh, Estas cifras son importantes porque la derecha ha tratado de decir que esta dictadura fue básicamente benevolente, ¿no? Una dictadura casi dicta blanda, como lo planteaba el dictador, simplemente porque los muertos en esta dictadura, que están entre 4.000 a 5.000 los reconocidos por el informe Reddit, eh, aquí por supuesto es mucho menos lo que aquí se plantea, pero sin embargo las imágenes y un poco el contexto es el que me interesa mostrar. Eh, pero en términos generales, estamos hablando de cerca de 40.000 víctimas, ¿no? De la dictadura. Entiéndase por víctima no solamente a la persona que es ejecutada o muerta o desaparecida, ¿no? Sino que también los miles de chilenos que fueron torturados, que en cualquier lenguaje uno también, muchos de ellos están muertos en vida o murieron prácticamente en vida, con todo lo que significó la tortura, las violaciones, ¿no? A mujeres, a infantes, ¿no? Eh, Incluso una tortura como la desaparición de un hijo, ¿cierto? Que significó para toda esa familia un conjunto, ¿cierto?, de problemas emocionales, pero gravísimo, que destruyó prácticamente a la familia. Entonces, para ir en su justa medida analizando este video, eh, sigamos entonces. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre los 3 centros de tortura más oscuros del régimen militar de Pinochet. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Solo un día después del golpe militar que derrocó a Allende, la DINA allanó Villa Grimaldi, una extensa propiedad en las afueras de Santiago de Chile, con la intención de utilizarla como un centro de detención y tortura que comenzó a funcionar poco después. En Villa Grimaldi las condiciones de vida eran inhumanas y los guardias torturaban a los prisioneros incesantemente en busca de información. Usaban diferentes técnicas de tortura que fueron replicadas en los diversos centros de detención a lo largo de Chile y son conocidas gracias a los testimonios de los sobrevivientes que las sufrieron en carne propia. La más practicada en Villa Grimaldi era la parrilla. En esta el prisionero estaba amarrado desnudo a un catre de metal, mientras los interrogadores le aplicaban fuertes corrientes eléctricas a lo largo de todo el cuerpo. A veces, para conseguir que se quiebren, los guardias obligaban a los prisioneros a observar cómo torturaban a un ser querido. También se realizaban colgamientos, donde el interrogado era colgado de las muñecas o rodillas durante horas, mientras se le realizaban descargas eléctricas y golpes. Y submarinos húmedos, donde se le hundía la cabeza al prisionero en agua hasta el punto cercano a la muerte por asfixia. Sin embargo, el lugar más temido de Villa Grimaldi no eran las habitaciones de tortura, sino una torre de 4 pisos ubicada en el parque, que se usaba como zona de aislamiento y a donde llevaban a los prisioneros que desaparecieron. Según testimonios, luego de asesinarlos en la torre, los cargaban en un camión que los llevaba a un aeródromo cercano para subirlos a un avión y arrojar sus cuerpos al mar. La pregunta acá, y la pregunta fuerte, ¿no? ¿Tú quieres esto para tu país? Porque esto es lo que se va a dar. Es que eventualmente hubiera un golpe de Estado en Venezuela. No dudes por ningún segundo de que esto va a ser así. Y no es porque lo diga yo, sino porque la historia lo ha demostrado así. Porque los que están detrás de este golpe de Estado en Venezuela son los mismos que estuvieron detrás del golpe de Estado en Chile. Y este es el reflejo de lo que puede ser. Sigamos analizando el video.
Esta metodología se mantuvo hasta la disolución de la DINA en 1976 y luego la propiedad pasó a ser utilizada con fines administrativos. En total se calcula que hubo 5.000 prisioneros en Villa Grimaldi, entre ellos el diputado socialista Carlos Locar Tobar y la futura presidenta de la República, Michelle Bachelet. 18 personas fueron ejecutadas allí y 211 permanecen desaparecidas. En 1988, cerca del final de la dictadura, los militares eliminaron las pruebas de los crímenes y demolieron los recintos de Villa Grimaldi para ocultar lo ocurrido. Sin embargo, el lugar hoy en día se utiliza como centro de memoria para que nadie pueda borrar lo que realmente ocurrió allí. Otro de los tantos centros de detención en Santiago de Chile era Venda Sexy, que funcionó desde finales de 1974 hasta mediados de 1975 en la comuna de Macul. El nombre del centro refiere a que los detenidos estaban todo el tiempo con los ojos vendados y desnudos. También se lo conoce como la discoteca, ya que tenía música sonando constantemente para acallar los gritos de las torturas llevadas a cabo en el subterráneo. Venda Sexy era una casa de 2 pisos en la cual se realizaban torturas principalmente de índole sexual. Allí los guardias abusaban y violaban a los prisioneros e incluso contaban con un perro adiestrado para realizar los abusos. Si bien los detenidos hombres también sufrían estas torturas, los sobrevivientes aseguran que había un énfasis especial en las mujeres, quienes eran torturadas con mayor frecuencia y de manera diferencial. Por otro lado, los prisioneros no solo sufrían estas torturas sexuales, sino que estaban en un estado constante de claustrofobia, incapaces de ver y de oír más que la incesante música. Quiero decir que todo esto está totalmente probado, verificado. Sin embargo, hay algunos que todavía niegan esta historia y dicen que esto no es cierto. Y siguen levantando las banderas de la dictadura y la imagen, ¿cierto?, de Pinochet y todos sus secuaces. Y muchos de los que hoy día se visten de ultrademocrático fueron parte de ese gobierno, como la derecha. Sebastián Piñera fue parte de este gobierno, ¿no? O de esta dictadura, porque nunca fue un gobierno democrático. Y hay una intención de negar estos hechos. Y obviamente, si tú transportas esto a los distintos países americanos, vamos a encontrar con la Operación Colombo, que implicó, ¿cierto?, esta Operación Colombo, es terminar a todos aquellos opositores que estaban fuera del país, ¿no? Y después hacerlos aparecer como que se estaban matando entre ellos. Pero obviamente esta mentira también fue derribada, ¿cierto? Y fue investigada profundamente. Los 119 asesinados, digamos, en las distintas dictaduras latinoamericanas, la dictadura argentina, la paraguaya, la chilena, la brasileña, fueron exterminados, digamos, los opositores. En la operación Cóndor, que también fue un proceso de exterminio a nivel latinoamericano, e incluso llegó más allá hasta Estados Unidos, ¿cierto? Con la muerte del embajador allá en Estados Unidos, el embajador chileno. Y estas personas son los mismos que hoy día quieren hacernos creer que van a democratizar Venezuela. Son los mismos. Si empezamos a analizar para atrás y analizamos las fuentes, e incluso quién los apoya, quién están detrás, digamos, quién financia este proceso, que son los norteamericanos, son los mismos que apoyaron el golpe de Estado y lo mantuvieron durante 17 años, con todo lo que esto significó. Por eso es importante que no te dejes llevar y amarrar, ¿cierto?, con estos discursos de pobrecito, que el pueblo, porque no les interesa el pueblo. Cuando ellos tengan el poder va a pasar esto.
Porque a nosotros ya nos pasó. Ya nos pasó. Sigamos. Sigamos viendo este video. Espero que no me lo bajen. Porque de todas maneras no es material propio, ¿cierto? Eso es material que yo voy viendo en las redes y voy analizando, ¿no? Usted puede hacer lo mismo, ¿no? No me necesita para eso. A pesar de su corto tiempo de funcionamiento, por Venda Sexy pasaron 90 personas, 30 de las cuales siguen desaparecidas. Recién en 2020, 4 ex agentes de DINA fueron los únicos juzgados y condenados por lo ocurrido en este centro. Mientras tanto, los sobrevivientes siguen reclamando al Estado chileno que la casa sea convertida en un museo de la memoria. En todos los centros de tortura del mandato de Pinochet se violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero sin embargo, en Colonia Dignidad, esto venía ocurriendo desde mucho antes. Esta comunidad de colonos alemanes, asentada en la región de Maule en 1961, fue fundada por el ex miembro de las Juventudes Hitlerianas y enfermero de la Segunda Guerra Mundial, Paul Schäfer. Los habitantes de Colonia Dignidad vivían en un sistema autoritario que los obligaba a realizar trabajo esclavo, sin tener contacto con el exterior y sin poder entablar ningún tipo de relación entre hombres y mujeres. Aquí nosotros vemos, queremos, y te invito a reflexionar sobre esta parte del video, este episodio, y son las vinculaciones estrechas que tenía la dictadura con los nazis que habían arrancado de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se vinieron a refugiar a Chile, ¿cierto? Y con la venia y también con el aporte, en este caso de la dictadura, pudieron formar esta colonia, ¿cierto? Donde generaron atrocidades también, incluso como se convirtió en centro de tortura. Y eso no es tan diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, algunos políticos chilenos dando abracito y de la mano del señor Zelensky, ¿cierto? De Ucrania, que toda la información que tenemos de él, ¿cierto? Con los grupos Azov, ¿cierto? O militares Azov, que son claramente grupos neofascistas, neonazistas, y ahí no se preocupan mucho de que no sean democráticos, de que eliminaron prácticamente todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación opositores fueron eliminados, ¿cierto? Ahí pareciera que no pasa nada. Cuando ahí está el nazismo, pero en toda su expresión. Entonces no los dejemos engañar. Esta es la verdadera historia. No hay otra. Esta es la historia. El fascismo se quiere imponer nuevamente en Latinoamérica. Ya está el fascismo casi en toda Latinoamérica, pero no en Venezuela. ¿Y quieren llevar el fascismo para allá? ¿Exportarlo? ¿Exportar nuestra experiencia? Sigamos viendo el video. Schäfer, líder total de la secta, era un abusador que torturaba y abusaba constantemente de los niños de la comunidad. Las denuncias de los pocos miembros que podían escapar de Colonia Dignidad no eran escuchadas, dado los lazos de la comunidad con la ultraderecha chilena y hasta con el servicio secreto alemán. Luego del comienzo de la dictadura en 1973, Schäfer, además de venderles armas, le ofreció a la DINA la colonia para utilizarla como centro de detención, aprovechando el sistema de búnkeres y túneles con el que contaba el lugar. Poco se sabe de lo ocurrido dentro de Colonia Dignidad en esos años, por la falta de sobrevivientes y la ignorancia de lo ocurrido por parte de los habitantes de la comunidad. Se cree que hay alrededor de 20 fosas con cuerpos de desaparecidos a lo largo del predio. En 2018, en la excavación de una de esas fosas, se encontraron al menos 40 cuerpos quemados. Nadie sabe exactamente cuántos desaparecidos fueron asesinados allí.
Con la vuelta de la democracia y ya sin la protección del gobierno de facto chileno, los organismos de derechos humanos empezaron a hacer presión para revelar lo que ocurría dentro de Colonia Dignidad. Shefa se dio a la fuga en 1997, acusado de abuso sexual por el testimonio de 26 niños. Recién en 2005 fue encontrado en Argentina y extraditado a Chile, donde fue sentenciado a 20 años de cárcel. Sin embargo, en 2010 falleció sin cumplir ni un cuarto de su condena. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que fue el centro más escalofriante de la dictadura de Pinochet? ¿Cómo crees que fue la labor del Estado chileno a la hora de enjuiciar a los responsables de estos macabros hechos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Bueno, Pinochet murió sin haber tenido un proceso que lo llevara a la cárcel. Todos sus súbditos lo defendieron hasta última hora. Jamás se han arrepentido, jamás han pedido perdón al pueblo con todas las masacres. Este señor Schaeffer, alemán, se murió de viejo, no estuvo nada, digamos, preso. Pinochet estuvo un tiempo en Londres detenido, pero detenido en su mansión o en la mansión que le había puesto Margaret Thatcher. Y acá después llegó como rey, digamos, Y acá en Chile, la ultraderecha, conocida hoy día con estos partidos republicanos, lo defendieron y lo defienden hasta el día de hoy. Y ellos son los que se visten hoy día de ultrademocráticos, los que promovieron este golpe de Estado, los que les dio lo mismo masacrar a nuestro pueblo. Y son ellos también los que están pidiendo el golpe de Estado en Venezuela. No permitiremos un golpe de Estado en Venezuela. El pueblo ya habló. El pueblo votó por Nicolás Maduro. Buenas noches.